Hola, feliz instante para todos. Bueno, es momento de comenzar a resolver ejercicios de programación lineal, en este caso ya utilizando un método distinto al método gráfico. En este caso vamos a comenzar a resolver a partir del método simplex o también mal llamado método simplex matricial. Pero, ¿cuándo nosotros podemos usar o debemos usar el método, o podemos o debemos usar el método simplex? Bueno, el método simplex nosotros lo vamos a utilizar cuando en este caso mis restricciones estén condicionadas por la relación, en este caso la relación numérica, sea menor o igual. ¿Estamos? Cuando nosotros veamos que en nuestro conjunto de restricciones tenemos esa simbología de menor que, nosotros sabemos que podemos utilizar el método simple. Cuando aparece, en este caso, el símbolo de mayor que, hay un método simple, hay una modificación del método simplex llamado método simplex dual. ¿Ok? Que eso de una u otra forma lo vamos a poder ver un poco más adelante. Entonces, de igual forma vamos a seguir trabajando con los términos que ya nosotros conocemos. Vamos a trabajar con las funciones objetivos, vamos a trabajar con restricciones, vamos a trabajar con variables básicas o las variables de decisión. Y en este caso vamos a comenzar a añadir terminología a nuestro léxico de programación lineal, como por ejemplo las variables de holgura, que tienen una función característica para este método, y así sucesivamente vamos a ir conociendo o recordando, mejor dicho, otras técnicas que nosotros pudiésemos utilizar para resolver este tipo de problemas. Pues bien, en este caso tenemos un problema de optimización donde debemos maximizar la función objetivo. Nos están dando en este caso una función objetivo que se establece como z es igual a 10x1 más 20x2, y de una u otra forma me están dando de manera directa las inecuaciones que me representan o están representadas por las restricciones en este momento. Me aparece que tengo tres restricciones específicas que se denotan de la siguiente forma. La primera restricción es 4x1 más 2x2 menor o igual a 20. La segunda restricción es 8x1 más 8x2 menor o igual a 20. Y la tercera restricción es 2x2 menor o igual a 20. ¿Cuál es el detalle en este tipo de problemas? Lo primero es que nosotros debemos, por condición sine qua non, debemos romper con la desigualdad. Esa desigualdad nosotros la vamos a romper es a partir de la incorporación de un nuevo término, como se lo dije hace rato, que es la variable de holgura. ¿Cuál es el detalle? Que esta variable de holgura significaría una cifra que no alteraría, añadir una cifra que no alteraría la relación de mi ecuación. ¿Qué va a pasar en este caso, muchachos? Esas variables de holgura, tal como aparecen denotadas en la pantalla, se pueden denominar como S1, S2 y S3. ¿Qué va a pasar? Tal como aparece por aquí. ¿Qué va a pasar? En este caso, nosotros, dependiendo de la cantidad de restricciones, vamos a tener tantas variables de holgura. Para este momento, si tenemos tres restricciones, vamos a tener tres variables de holgura, y dependiendo de la localización de cada una de mis restricciones, nosotros vamos a ir añadiendo esas variables de holgura. Entonces, para la primera restricción establecemos 4x1 más 2x2 más la primera variable de holgura, tal como aparece aquí, la primera variable de holgura que sería S1, y hacemos la igualación, en este caso, igual a 20. Para la segunda restricción, ya nosotros hacemos omisión de ese valor de S1, porque S1 ya yo lo tengo establecido en mi primera restricción. Entonces, coloco en este caso mi variable de holgura en mi segunda restricción, denotada de la siguiente forma: 8x1 más 8x2, dejo vacío el espacio que correspondería a S1 más el valor de S2 igual a 20.
y procedo a realizar procedo a formular mi tercera restricción con mi variable holgura. Sería 2x2 porque es la única que tendría, y dejaríamos libre los espacios de S1, S2, y transcribiríamos el valor de S3 igualando esta restricción a 10. ¿Qué pasa en este momento? Que nosotros no nos podemos quedar atrás con el valor de mi función o con la reorganización, si se pudiese llamar, de mi función objetivo. Nosotros también debemos igualar esa función objetivo, y en este caso, nosotros siempre vamos a igualar la función objetivo a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a trasladar los valores que están del lado derecho de mi función objetivo al lado izquierdo y lo igualo a 0. ¿Qué quiere decir esto? Digo que entonces que z menos 10x1 menos 20x2 es igual a 0. Entonces, ya teniendo establecidas mis variables básicas o mis variables de decisión, también llamadas, y mis variables de holgura, es necesaria la creación de mi tabla simplex. Mi tabla simplex va a estar dada específicamente porque allí yo voy a plasmar los valores de las constantes que acompañan tanto a mis variables básicas y a mis variables de holgura. ¿Cuál es el detalle? Que el modelo que yo les voy a explicar a ustedes para la resolución de este tipo de problemas son dos tipos. En una vamos a hacer un proceso de igualación y en otra vamos a hacer directamente un modelo de resolución completa. En este, que es un modelo de igualación, nosotros debemos establecer una serie de filas, una serie de columnas. ¿Cuál es el detalle? Las columnas van a estar dadas por las variables tanto de decisión como las variables de holgura, incluyendo mis constantes mi constante de restricción, en este caso. O, si nosotros lo pudiésemos denotar también, pudiésemos decir resultado. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros en este punto podemos observar que esta señora se llama variables básicas. ¿Ok? En esta fila va a contribuir tanto las variables básicas como mis variables de holgura. Tenemos el valor de z, el valor de x1, vamos a tener los valores de x2, de s1, de s2, de s3 y mi constante de restricción. ¿Cómo va a estar estructurado o de qué manera van a estar estructuradas las filas? Las filas van a estar dadas por las constantes de mis restricciones, o en este caso, las restricciones que incluyen las variables de holgura y obviamente mi función objetivo reorganizada. Si podemos observar, tenemos S1, S2, S3 y el valor de Z. Haciendo un repaso o regresándonos a nuestros datos, nosotros podemos observar que cada una de esas variables tiene una constante. Por ejemplo, en este caso, la primera restricción tiene una constante 4 para x1, una constante 2 para x2, se supone que debería ser 1 para el valor de s1, y de una u otra forma, la constante de restricción sería el valor de 20. Así, bajo esa misma premisa, nosotros vamos a trabajar vamos a hacer la carga de nuestra tabla simple. Dependiendo de cada una de las restricciones que nosotros tenemos, vamos a llenarlo de la siguiente manera. Para la primera restricción, ya les había comentado que tenemos 0 para el valor de z, tenemos 4 para x1, tenemos 2 para x2, tenemos 1 para el valor de s1, tenemos 0 para el valor de s2 y tenemos 0 para el valor de s3, y para la constante de restricción tenemos el valor de 20. En el caso de mi segunda variable de holgura, en este caso mi segunda restricción, para el valor de z no conozco, no lo tengo, mejor dicho. Para el valor de x1 tengo una constante de 8, para el valor de x2 tengo una constante de 8, para s1 no la tengo,
por eso es que dejé el espacio. Para el valor de S sub 2, tengo el valor de S sub 2 sería 1, S sub 3 no lo tengo, y mi constante de restricción sería igual a 20. En el caso de la tercera restricción sería para Z igual 0 porque no tengo Z, para X sub 1 no tengo X sub 1, tengo X sub 2 que sería 2, no tengo S sub 1, no tengo S sub 2, y sí tengo S sub 3. ¿Por qué? Porque esa es la variable holgura que yo estoy representando, igualado a 10. Y ahora pasamos a la fila, estamos, de mi función objetivo. En la fila de la función objetivo sí tengo valores para Z, también tengo valores para X sub 1, que vendría siendo menos 10, y también tengo valores para X sub 2, que sería siendo menos 20. Y en este caso, completo mi tabla simplex con el valor de 0 para S sub 1, 0 para S sub 2, 0 para S sub 3 y 0 para mi constante de restricción. ¿Cuál es el detalle? Que ya nosotros, teniendo nuestra tabla simplex, es necesario comenzar a hallar, comenzar a evaluar cuál es la columna pivote. La columna pivote yo la voy a obtener a partir de la columna donde se encuentre el valor más negativo en la fila de mi función objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la última fila, que fue la que yo transcribí o la que yo reorganicé, va a ser una fila de función objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a buscar en todos y cada uno de estos valores cuál es el valor más negativo en este caso. Para este problema, el valor más negativo sería el valor de menos 20. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto nosotros vamos a establecer que en donde esté ese menos 20, nosotros vamos a encontrar nuestra columna pivote. Teniendo ya nuestra columna pivote, es necesario hallar nuestra fila pivote. ¿Cómo la vamos a realizar? Bueno, la fila pivote yo la voy a realizar luego de dividir tanto mis constantes, los valores en este caso, de mis constantes de restricción entre los valores de mi columna pivote. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en este caso, por ejemplo, voy a evaluar en la primera fila 20 entre 2, tal como aparece aquí, 20 entre 8, tal como aparece aquí, 10 entre 2, tal como aparece aquí, y 0 entre menos 20, hago la omisión porque no puedo tener una fila pivote que se genere a partir de un número 0, a partir de 0 como tal. ¿Qué pasa? Que ya nosotros en este punto sabemos que el menor valor nosotros lo vamos a ubicar en la fila que corresponde a la restricción 2, o en este caso a mi variable de altura S2. Entonces, teniendo ya nuestra fila pivote, estamos, el cruce que se va a generar de la columna pivote con la fila pivote, yo lo voy a denominar elemento pivote. Que ese término nosotros lo utilizábamos mucho en ejercicios, la resolución de ejercicios a través del método de Gauss o a través del método de Gauss-Jordan en cálculo numérico o en métodos numéricos. Si ustedes lograron ver esa asignatura, porque no recuerdo exactamente su pensum de estudio. ¿Cuál es el detalle? Que en este punto la fila pivote es un punto fundamental para la construcción de nuestra tabla, de nuestra próxima tabla simple. ¿Por qué? Porque esta simple y llanamente nosotros la vamos a denominar como mi fila saliente. ¿Estamos? ¿Cuál es el detalle? Que para nosotros esa fila saliente, ¿ok? Debe siempre denominarse o le vamos a cambiar el nombre por la columna donde nosotros encontramos nuestro elemento pivote, tal como aparece aquí. Estamos en nuestra segunda imagen. Si nosotros observamos, disculpen por aquí, si nosotros observamos en este caso
nosotros vemos que donde estaba ubicado nuestro elemento pivote es la fila S2. ¿Qué va a pasar? Que ya para nosotros esa fila saliente debe ser cambiada por una nueva fila que nosotros vamos a denominar fila entrante. ¿Cómo vamos a sacar nuestra fila entrante? La vamos a obtener a partir de la división de los valores de esta fila saliente que yo se las estoy denotando aquí con el puntero, entre el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? Este señor que está denotado aquí, que surgió del cruce tanto de la columna pivote como de la fila pivote. Entonces, en este caso, hacemos o les muestro como elementos de cálculo para el cambio. En este caso, el primer elemento de cálculo es 0 entre 8 sería 0. 8, estamos, entre 8 sería 1. 8 entre 8 sería 1. 0 entre 8 sería 0. 1 entre 8 sería 1/8. 0 entre 8 sería 0. Y 20 entre 8, tal como aparece aquí anotado, se puede simplificar y vamos a obtener 5 medios. Entonces, ya esa fila entrante para nosotros es la fila que va a permanecer como fija en esta tabla simplex. ¿Por qué? Tal como nosotros lo resolvíamos a través del método de resolución de matrices, nosotros debíamos siempre mantener una fila fija y hacer los cambios en las filas cercanas, en este caso contiguas, tanto superiores como inferiores. Aquí hacemos lo mismo. ¿Qué va a pasar? Que para nosotros, ya es necesario comenzar a modificar nuestras siguientes restricciones. Para este punto, en este caso, comenzaríamos con la fila perteneciente a mi variable de holgura S1. ¿Qué va a pasar? Que nosotros, ¿cómo vamos a hacer este procedimiento? Bueno, aquí es un poquito, hay que estar muy pendiente porque tiende a crear confusión. Pero ¿cómo se van a dar estos resultados? Bueno, estos resultados de cada una de las filas nuevas. Primero que nada, yo los estoy denotando de forma específica cada una de las filas para no crear tanta confusión. Pero se va a dar que el valor de la fila nueva va a estar dada por ese valor de la fila vieja, tal como se los estoy denotando con el puntero, menos el coeficiente pivote de mi fila vieja por la fila pivote. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros eso, yo les voy a ir mencionando todos y cada uno de los elementos a partir de todas estas muestras de cálculo que les estoy mostrando con mi puntero. ¿Cómo vamos a desarrollar el primer ejercicio? Bueno, el primer ejercicio lo desarrollamos de la siguiente forma. Nosotros sabemos que, en este caso, nuestra fila vieja, ¿ok? Nuestra fila vieja va a ser los valores en este punto de 0, 4, 2, 1, 0, 0 y 20. Cuando nosotros vamos a hacer el cambio, se supone que esa fila debe estar vacía, que es lo que aparece aquí. Y nosotros vamos a realizarlo en función de mi elemento pivote, o en este caso de mi coeficiente pivote de la fila vieja. ¿A qué nosotros llamamos coeficiente pivote de la fila vieja? Al elemento o al dato que está presente en mi columna pivote. Si esta es mi columna pivote, ¿estamos? Y yo voy a evaluar la fila S1, mi coeficiente pivote va a ser el número 2. ¿Por qué? Porque lo incluye en esa columna por el valor de mi fila pivote. ¿Cuál sería el valor de mi fila pivote? El valor de lo que nosotros denominamos como fila nueva. En este caso, la variable que nosotros acabamos de cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio? Bueno, lo primero que podemos hacer es copiar o transcribir de forma directa los valores generales
de mi fila vieja. Tenemos 0, 4, 2, 1, 0, 0 y 20. Menos, claro, menos el valor de mi coeficiente pivote, que viene siendo el mismo para todos, y lo vamos a multiplicar por el valor de mi fila nueva, o en este caso mi fila pivote, que sería, disculpen que se me fue el puntero, sería 0, 1, 1, 0, 1 octavo, 0 y 5 menos. ¿Cuál es el detalle? Que en este caso, esta nueva fila que yo estoy cambiando, se me va a generar o va a generar resultados, estos resultados específicos. 0, 2, 0, 1, menos un cuarto, 0 y 15. Que yo los voy a transcribir en mi primera fila. Estamos en este caso en mi primera restricción, S1. ¿Qué pasa? Que yo debo modificar de igual forma tanto las restricciones de S3 como las restricciones en Z. ¿Qué pasa? Que en este punto nosotros hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos, en este caso, con los valores de mi fila vieja, que para este momento la fila vieja es 0, 0, 2, 0, 0, 1 y 10, menos el elemento pivote, tal como les acabo de decir de igual forma. El elemento pivote, o en este caso el coeficiente pivote de mi fila vieja, va a estar dado por el elemento que está intersectado con mi columna pivote. Mi columna pivote es esta señora que está aquí, y el elemento que se supone que debería ser el de la fila vieja es este señor que está aquí, porque lo incluye por el valor de mi elemento, o en este caso el valor de mi fila pivote o de mi fila nueva, que ya les había comentado que es el valor de mi de mi fila que acabo de sacar. Entonces, hacemos los cálculos correspondientes y decimos, o transcribimos el valor de 0, 0, 2, 0, 0, 1 y 10, menos, en todo y cada uno de los datos, el elemento pivote, en este caso el coeficiente pivote, que sería 2, por el valor de mi fila pivote. Sería 0, 1, 1, 0, 1 octavo, 0 y 5 medios. Esto me va a generar los valores de, para S3, de 0, menos 2, 0, 0, menos un cuarto, 1 y 5. ¿Cuál es el detalle? Que ya nos quedaría solamente hacer el cambio para mi fila de la función objetivo. Vamos a mantener el mismo criterio de trabajar con mi fila vieja, con el coeficiente pivote de la fila vieja y obviamente con la fila pivote, o en este caso mi fila nueva. Sería entonces, para la fila vieja, serían los valores de mi función objetivo vieja, que sería 1, menos 10, 20, 0, 0, 0 y 0, menos el coeficiente pivote de mi fila vieja. Tal como les había dicho, va a estar dado por el valor de, que va a estar generado en mi fila pivote, en mi fila de trabajo, mejor dicho, en mi fila de trabajo que se incluye en mi columna pivote. ¿Cuál es este caso? En este caso sería el valor de menos 20 por el valor de mi fila pivote, que sería 0, 1, 1, 0, 1 octavo, 0 y 5 medios. Esto me va a generar, obviamente, unos nuevos resultados. ¿Cuál es el detalle? Estos resultados van a ser 1, 10, 0, 5, 5 medios, 0 y 50, que aparecen transcritos en la última fila de mi función objetivo. Para este método de resolución, método de resolución bastante, digamos, vamos a decirlo dinámico, aunque quizás un poco pragmático para resolver, nosotros vamos a saber que existe una solución cuando en este punto de mi función objetivo no haya ningún valor negativo. Cuando llegue
si ustedes tienen ese método de resolución o van a utilizar ese método de resolución, cuando ustedes lleguen al punto D, que en su función objetivo no haya valores negativos, ustedes pueden establecer ese criterio de igualdad y decir, bueno, en función de esto, si nosotros vamos a analizar mis variables básicas, en este caso, el valor de x2, que es este que aparece aquí, tiene correspondencia en una constante de restricción que sería 5 medios. Y de igual forma, el valor de z tiene una constante de restricción o un resultado de 50. Cuando nosotros hacemos el proceso de igualación, podemos decir entonces que z, que es igual a 10x1 más 20x2, yo hago la sustitución correspondiente y me quedaría que 50 es igual a 10 por 0, porque se supone que x1, nosotros no la denotamos en este sector que está aquí, más 20 x2, que vendría siendo 5 medios. Si nosotros resolvemos el lado derecho de mi ecuación, yo puedo observar que se cumple la condición que dice que 50 es igual a 50. Entonces, ya en ese punto, las variables de decisión que satisfacen a esa función objetivo son x2 y obviamente el valor de z, que vendría siendo 50. Entonces, quizás explicado de esta manera, se puede sonar un poco rápido, pero es un proceso que genera, debe ser realizado con calma, un proceso que debe ser realizado con mucha pericia, porque usualmente, entre tanto cálculo, podemos cometer errores. Pero bueno, seguimos entonces con una nueva propuesta o con otra propuesta para realizar ejercicios de este tipo, utilizando el método simplex, pero ya de forma específica, utilizando las directrices del método de Gauss-Jordan. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer en este momento utilizando un problema de optimización donde debemos minimizar la función objetivo. Tenemos como función objetivo que z es igual a menos 5x1 menos 4x2, y tenemos unas restricciones específicas tenemos tres restricciones, pues cabe resaltar, de 2x1 más 2x2 menor o igual a 14, 6x1 más 3x2 menor o igual a 36, 5x1 más 10x2 menor o igual a 60, están contempladas como mis tres restricciones. Aquí lo vamos a hacer un poco más como una receta de cocina, ¿ok? Ya, si es posible, yo se las pude denotar en este ejemplo, y decimos, en el paso 1 establecemos que debemos plantear las variables de holgura para igualar las n ecuaciones, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, por cada variable por cada restricción, mejor dicho, es una variable de holgura. Para este primer caso para la primera restricción tenemos 2x1 más 2x2 más la primera variable de holgura es igual a 14. La segunda restricción va a estar dada por 6x1 más 3x2 más x2, que es igual a 36, más, en este caso, la tercera restricción sería 5x1 más 10x2 menos 60, mejor dicho, disculpen, 5x1 más 10x2 más el valor de mi tercera variable de holgura es igual a 60. Mejor dicho, disculpen la confusión. ¿Cuál es el detalle? Que anteriormente nosotros lo ordenábamos de forma directa. Ahora lo estamos haciendo un poco más metódico. Debemos cumplir entonces con el paso número 2, que es igualar la función objetivo a 0, tal como lo hacíamos anteriormente. Pasamos entonces los datos o los valores que están a la derecha de mi ecuación del lado izquierdo e igualamos en función a 0. Y llegamos al punto que nosotros ya habíamos realizado en el paso anterior, que es ordenar las ecuaciones con su variable holgura de forma respectiva. ¿Qué quiere decir eso? Las x con las x, las x1 con las x1, las x2 con las x2, y obviamente las variables de holgura deben estar ordenadas de forma tal como se establecen los ejercicios.
En este caso, nosotros vamos a colocar en primer lugar las variables de mi función objetivo. Sería z más 5x sub 1 más 4x sub 2 es igual a 0. Y comenzamos a ordenar. La primera restricción, decimos que 2x sub 1 más 2x sub 2 más s sub 1 es igual a 14. 6x sub 1 más 3x sub 2. Dejamos libre el espacio de s sub 1 más s sub 2, que es igual a 36, respectivamente para la segunda restricción. Y para la tercera restricción, nosotros lo que hacemos es transcribir el valor de 5x sub 1 más 10x sub 2, dejando obviamente el espacio correspondiente a s sub 1, a s sub 2, y transcribiendo el valor de s sub 3, igualando obviamente mi constante de restricción, o en este caso mi columna de resultados. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros ya en este punto podemos hacer la transcripción de los datos de forma matricial, pero ya en este momento nosotros no vamos a denotar tanto las columnas como las filas como las columnas como mis variables de decisión y holgura, y obviamente mis filas como mis holguras, sino que ahora lo vamos a hacer de forma directa. Establecemos en este caso, 2, 4, 6, 7 columnas por 4 filas. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos entonces, z sub 1 si tiene valor, en este caso, si tiene una constante que la acompaña, sería 1, más el valor que acompaña a x sub 1 es 5, el valor que acompaña a x sub 2 es 4. Yo no tengo variables para esta primera función, no tengo variables en 0, en s sub 1, perdón, no tengo variables en s sub 2, no tengo variables constantes en s sub 3, y obviamente el resultado que es igual a 0. Transcribo entonces la primera restricción. No tengo valores para z, tengo valores para x sub 1, que sería 2, tengo valores para x sub 2, que sería 3, tengo valores para s sub 1, porque se supone que la constante que acompaña s sub 1 es 1, no tengo para s sub 2, no tengo para s sub 3, y mi columna de resultados va a ser igual a 14. Para la tercera restricción sería 6, que acompaña a x sub 1, porque se supone que no tengo valores en z, 3, que acompaña a x sub 2, 0, porque no tengo valores en s sub 1, 1 para s sub 2, porque es lo que acompaña a mi variable de holgura, 0, porque se supone que no tengo s sub 3, y 36 para mi columna de resultados. Y en el caso de la tercera restricción, ya lo establezco de forma directa. 0 para z, 5 para x sub 1, 10 para x sub 2, 0 y 0 para las variables s sub 1 y s sub 2, 1 para s sub 3, y el valor de z, el valor del resultado sería, en la columna de resultados sería 60. De igual forma, nosotros en este caso debemos buscar, ya aquí comenzamos a establecer diferencias con relación a los métodos, ¿no? En el método anterior, nosotros lo que hacíamos era buscar el valor más negativo, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a buscar el valor mayor en la fila de mi función objetivo. ¿Cuál es el detalle? Que donde nosotros ubiquemos ese valor mayor en esa fila de la función objetivo, va a estar ubicada mi columna pivote, un término que ya conocemos. Entonces, la primera fila nosotros sabemos que es la fila de mi función objetivo, ¿ok? Y en este punto nosotros ubicamos que el mayor número, en este caso, está dado en la columna de x sub 1. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que nosotros, de igual forma como lo hacíamos anteriormente, debemos hallar nuestra fila pivote. Y de igual forma, se va a obtener dividiendo los valores de mi columna de resultados con los valores de mi columna pivote de forma respectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a dividir 0 entre 5, que yo les había comentado que en este caso no podemos tener una fila pivote que tenga un valor 0. Dividimos 14 de mi columna resultado entre 2 sería 7, 36 entre 6 sería 6 y 60 entre 5 sería 12. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros en este caso, de igual forma
debemos ubicar, estamos, el menor de estos valores que nosotros acabamos de generar, y en esa fila que nosotros pues, hemos ubicado, el valor menor va a ser mi fila pivote. De igual forma, en el cruce de mi tanto columna pivote como de mi fila pivote, yo voy a generar un elemento pivote, pero que en este caso, nosotros utilizando como referencia el método de Gauss-Jordan, este elemento pivote debe ser siempre 1. ¿Estamos? ¿Cómo yo convierto los elementos o este elemento pivote en 1? Yo debo dividir por 6 todos los elementos de mi fila pivote, tal como aparece denotado en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa? Que en este caso, esta fila pivote, que es la que se muestra como fila, como imagen inicial, tiene los resultados de 0, 6, 3, 0, 1, 0 y 36. ¿Qué es lo que debo hacer yo aquí? Bueno, yo ahora voy a dividir esos valores entre todos y cada uno de esos valores entre 6 porque es mi elemento pivote. Digo entonces 0 entre 6 es igual a 0, 6 entre 6 es igual a 1, 3 entre 6 es igual a 1 medio, 0 entre 6 es igual a 0, 1 entre 6 es igual a 1 sexto, 0 entre 6 es igual a 0 y 36 entre 6 es igual a 6. ¿Qué pasa? Que en este momento, utilizando como referencia o utilizando las directrices del método de Gauss-Jordan, esta fila pivote es la única fila que no se modifica. Digamos que se mantiene constante. ¿Qué voy a modificar yo? Los elementos de mi primera fila, de mi segunda fila y de mi cuarta fila, en este caso. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a denotar? Lo podemos ir haciendo por partes. ¿Estamos? Decimos entonces, cuando yo quiero establecer mi ecuación, ya yo les había comentado que el único elemento que no se modifica es el valor de mi fila 13. Si nosotros sabemos que mi columna pivote es esta señora que está aquí, ¿estamos? La señora de mi columna X1, yo debo saber que debo modificar es en función de este elemento, ¿estamos? Que es el que me va a generar este cambio, ¿ok? ¿Cómo yo digo? Bueno, ¿cómo lo establezco? Yo sé que la fila que yo quiero cambiar va a ser la fila 1 y es el valor que yo coloco en mi primera parte de la ecuación. Si en este punto, que es mi columna pivote, yo debo utilizar la operación contraria a la que denomina o a la que se denomina en esta parte de mi matriz, que sería, si aquí yo tengo 5 positivos, en este caso yo debo tener la operación contraria, que sería menos 5 por el valor de mi fila que no se modifica, que sería este sub 3. ¿Cuál es el detalle? Que todo en este caso, en todos estos elementos, de mi elemento pivote, lo que logra, lo que yo quiero lograr, es que todos estos señores que están aquí o que estén por encima de mi elemento pivote sean 0. Es lo que yo estoy buscando en este punto. Entonces comenzamos a desarrollar y decimos entonces, si yo hago el cambio, digo en este punto, los valores de mi fila 1, que serían 1, 5, 4, 0, 0, 0 y 0, menos el valor de 5, que ya yo lo conozco. ¿Por qué? Porque es el elemento que ya les había comentado, como un elemento, o como si lo vamos a denominar como un coeficiente pivote, por el valor de mi fila fija. En este caso sería 0, 1, 1 medio, 0, 1 sexto, 0 y 6. ¿Estamos? Esto me va a generar los valores, o los nuevos valores de mi fila 1, que van a ser 1, 0, como les había dicho,
3 medios, 0, menos 5 sextos, 0 y menos 30. ¿Cuál es el detalle? Que ahora yo quiero conocer o que yo quiero modificar los valores de mi fila 2. Si yo verifico, si yo quiero eliminar o cambiar este elemento que está por encima de mi elemento pivote para yo hacerlo 0, yo debo utilizar la operación contraria a en este punto que está aquí, que sería, si este valor es positivo, o en este caso más 2, yo debo utilizar la operación contraria que sería menos 2. Entonces, voy a establecer la fila que quiero cambiar, en este caso va a ser mi fila 2, menos 2 veces el valor de mi fila 3. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque en este caso la fila 3 es la que conserva el elemento pivote. Algo que quiero que sepan, algo que quiero que tengan claro, es que a mí lo único que me interesa es hacer, en este caso, hacer tanto los elementos que están por encima de mi elemento pivote y por debajo del 0. Eso es condición sine qua non en este método. Entonces, lo que hago es modificar de forma directa la fila F2, que es 0, 2, 2, 1, 0, 0 y 14, menos todos y cada uno de los datos, el elemento pivote, que es el que yo quiero modificar, que sería 2, lo coloqué aquí, por el elemento o por los elementos de mi fila pivote, que sería 0, 1, 1 medio, 0, 1 sexto, 0 y 6. Esto me va a generar unos nuevos resultados para mi fila 3, para mi fila 2, mejor dicho, de 0, 0, 1, 1, menos 1 tercio, 0 y 2. Me quedaría todavía por evaluar o por modificar los valores de mi fila 4. Y en este caso, tal como les digo, si yo quiero modificar mi fila 4 o hacer que este señor sea 0, yo lo que debo hacer es restarle 5. ¿Estamos? ¿5 a qué? Bueno, a los elementos de la fila que quiero modificar, que en este caso sería la fila 4, menos 5 veces la fila pivote, que es la que me genera, o la que se genera a partir de esta señora que está aquí, que sería 1. Entonces digo, voy a modificar de forma directa la fila 4, digo 0, 5, 10, 0, 0, 1 y 60, menos, para todos y cada uno de los valores que están allí, el elemento que yo quiero hacer 0, que sería 5, estamos por los valores de mi fila pivote, que sería 0, 1, 1 medio, 0, 1 sexto, 0 y 6. Me van a generar los siguientes resultados. Disculpen. Sería 0, 0, 15 medios, 0, menos 5 sextos, 1 y 30. ¿Cuál es el detalle? Que ya nosotros en este punto, para esta fila, para esta columna, mejor dicho, que forma parte de mis variables de decisión, ya yo tengo ese elemento pivote. ¿Estamos? Ya yo lo tengo, ya satisfizo esa necesidad. ¿Pero qué debo hacer yo? Yo debo especificar que esta variable de decisión también tenga un elemento pivote. Y obviamente, tanto una fila pivote como una columna pivote. Y se van a repetir todos y cada uno de los pasos que hicimos anteriormente. Eso quiere decir que vamos a ubicar nuevamente nuestra fila en la función objetivo, vamos a buscar el mayor número, o el número más grande, en este caso, de mi fila en la función objetivo, que en este caso sería 3 medios, y obviamente vamos a generar nuevamente la columna pivote, que ya nosotros en este caso la estamos denotando de forma directa, y obviamente también vamos a denotar o vamos a calcular nuestra fila pivote, que ya sabemos que va a estar generada por la división de la columna de resultados por la columna por los datos de mi columna pivote. ¿Cuál es el detalle? Y esto lo estoy haciendo un poco más directo, un poco más rápido, porque la práctica nos lo permite así. Que ya nosotros tenemos denotado por división, nosotros sabemos que
Mi fila pivote, mi columna pivote, es esta señora que está aquí, que ya la acabamos de denotar, y mi fila pivote vendría siendo la fila 2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo voy a hacer el cambio específico en este momento de mi fila 1, mi fila 3 y mi fila 4. ¿Cuál es el detalle en este caso? Que ustedes ahora son los que van a realizar estos cálculos. ¿Por qué? Primero para darle practicidad, para darle algunas herramientas para que ustedes generen estas competencias. Lo que sí sabemos es que el resultado de estas señoras van a ser, para la fila 1 tenemos 1 en Z, 0 en X1, 0 en X2, menos 3 medio en S1, menos 1/3 en S2, 0 y menos 33. Para la segunda fila sería Z0, X1 0, X2 1, S1 1, S2 menos 1/3, S3 0 y la columna de resultado va a ser igual a 2. En el caso de la tercera fila, digo Z igual 0, Z0, X1 1, X2 0, S1 1, S2 1/3, S3 0, el resultado vendría siendo 5. Y para la cuarta columna sería Z0, X1 0, X2 0, S1 15 medio, S2 10 sexto, S3 1 y el valor de la columna de resultados sería 15. ¿Cuál es el detalle? Que yo en este caso, muchachos, lo que necesito saber es que al comparar, en este caso, los coeficientes correspondientes a mis variables de decisión, estas tienen un resultado. Quiere decir esto, que nosotros sabemos que mis variables de decisión o mis variables básicas serían Z, X, y X1 y X2. En el punto donde ellos tengan un número distinto de 0, ese valor, ese valor es el que satisface a esa función objetivo. ¿Qué quiere? En el ejemplo práctico sería, si nosotros observamos en esta primera fila, el único valor de una variable de decisión que tiene una constante sería z. Entonces yo digo que z es igual a 1, en el caso que el valor que acompaña a la z sería 1, mejor dicho. Z es igual a menos 33. Si yo busco en la segunda fila, ¿ok? No tengo valores para z, no tengo valores para x1, pero sí tengo un valor para x2, que en este caso vendría siendo 2. Si busco en la tercera fila, ubico que no tengo para z, pero sí tengo un valor para x1, que sería en este caso el valor de 5. Y si busco en la cuarta fila, ya yo puedo observar que todas las variables de decisión son 0. En este caso, que en la cuarta fila no pudo satisfacer los requerimientos, esas restricciones, esos valores, mejor dicho, no satisfacen a esa restricción específica, sino solamente los de las variables de holgura. ¿Qué pasa? Que ya con estos valores yo puedo demostrar que estas variables son las que me permiten minimizar la función objetivo que ya yo quería optimizar. ¿Ok? Entonces, en función de esto, hacemos un pequeño repaso. Podemos decir que debemos recordar método de Gauss y método de Gauss-Jordan, ¿estamos? Para este tipo de problema de método simplex matricial, y obviamente para los próximos que van a ser simplex dual, es vital recordar parte sobre operaciones matriciales. Yo se los había comentado cuando comenzamos el semestre, pero bueno, ahora en la praxis o en la realidad es necesario. Bueno, muchachos, cualquier cosa, como siempre les digo, estamos a la orden vía grupo de WhatsApp o en su defecto de forma privada, correo, y bueno, ya estaríamos pendientes de realizar la evaluación que se los estaré indicando a través del grupo. Cualquier cosa, estamos a la orden. Feliz instante y que Dios los bendiga.